Hoy vamos a continuar con la serie que iniciamos la semana pasada de Filipenses. Y hoy es el segundo mensaje que vamos a utilizar. Yo le prometí a mi hijo Asher, que está enfermito en casa, que hoy iba a empezar a predicar así como él está hablando. Hijito, ya te cumplí. Ahora sí ya puedo predicar normal. Cuando le prometamos algo a un niño, es importante cumplirlo, porque no se les olvida. Y en ese aspecto, yo a veces pienso que Dios es como un niño. Él espera que cumplamos sus promesas, ¿cierto? Y antes de iniciar el estudio esta mañana, quisiera reconocer a un grupo que nos está visitando en esta mañana. Ellos no estuvieron cuando dimos la bienvenida, pero quiero dársela a ustedes. Son hermanos que nos visitan desde el hermoso Perú. ¿Quieren ponerse de pie, hermanos del Perú, por favor? Y solamente para que se den cuenta, ustedes están bien representados en este lugar. A ver, mis hermanos peruanos, pónganse de pie. Y un aplauso fuerte también ustedes. Pueden tomar asiento. Estos hermanos vienen a hacer un convenio muy especial de colaboración con el Seminario Teológico de Dallas. Y como tenemos contacto directo ahí en la oficina del Seminario de Dallas en español, nuestra hermana Angélica, cuando ellos preguntaron, ¿queremos ir a una iglesia? Inmediatamente lo mandó acá. Gracias, Angélica, por haber enviado, y esperamos que haya sido un tiempo maravilloso para ustedes estar aquí con nosotros. Que el Señor los bendiga. Ustedes están representados en esa herencia hispana. No van a faltar ni las polladas, ni tampoco va a faltar las papas a la huancaína, ni mucho menos va a faltar la Inca Cola. Así es que están bien representados ustedes. Que Dios les bendiga. Y como les dije anteriormente, iniciamos este estudio en la carta de Pablo a los Filipenses, comenzando en el capítulo número 1, y vamos a avanzar a los versículos 3 al 8. Y mientras usted lo busca, quisiera que se imaginaran esta escena conmigo. Un hombre muere y llega a la puerta del cielo, esa puerta maravillosa de perlas. Luego se encuentra con San Pedro, el que tiene un manojo de llaves por ahí, ¿verdad? Y le da la bienvenida y le dice, bueno, las cosas han cambiado un poquito acá en el cielo. Tenemos que comprobar que tienes derecho a tu ciudadanía celestial. Y hay un sistema nuevo, es un programa de lealtad, como esos que tienen las aerolíneas ahí abajo, y necesitas 1 millón de puntos de buenas obras. Así que cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste mientras vivías allá en la tierra? El hombre confiado comienza a tratar de enumerar sus logros diciendo, bueno, es que yo estuve fielmente casado por 50 años con la misma mujer y fui fiel. Wow, maravilloso. Esto te da 2 puntos. El hombre continúa un poco nervioso diciendo, asistí fielmente a la iglesia todos los domingos y además yo daba más de la ofrenda, un poco más del diezmo, del 10%. Wow, sorprendente, dice Pedro. Esto te da 1.5 puntos. El hombre ya empezaba a sudar y echándole todas las ganas le dice, abrí un comedor para que toda la gente que no tuviera hogar pudiera venir a comer gratuitamente. Además, visité a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades. Me dediqué a lo que era la asistencia social. Wow, impresionante, dice Pedro. Eso te da 3 puntos. Dice el hombre, ay caray, este paso, como van las cosas, solo por la pura gracia de Dios voy a poder entrar al cielo. Y Pedro le contesta, exactamente. Esa frase te ganó el 1.000.000 de puntos. Pásale, para adelante. Pudiera ser algo cómico pensar algo así, pero ilustra una gran realidad. La salvación no depende de puntos. Si ese fuera el caso, todos quedaríamos descalificados. No tendríamos suficiente saldo. La salvación, como dice Pablo en Efesios 2:8, es un regalo. Dios, dice, los salvó por gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Así es. Nuestra ciudadanía eterna, esa ciudadanía celestial de la que Pablo habla en esta carta,
no depende de puntos de un programa de lealtad, sino de un regalo de la pura misericordia de Dios. Si tú has depositado tu confianza en Jesucristo como tu Salvador, si tú has confiado en Él y le sigues como tu Señor, tú tienes una nueva identidad. Tú eres ciudadano del cielo, aunque estés viviendo aquí en la tierra. Si es que esto tiene implicaciones en el aquí y ahora. No importa si tú vives aquí en Texas o en México o en República Dominicana, hermano Milagros, ¿ya me escuchó? O en el Perú o en España. Nuestra verdadera patria no es la patria terrenal, es la patria celestial. Esa es la que anhelamos, esa es la que debiera de quitarnos el sueño, si lo podemos ver de esta manera. Como iglesia de Jesucristo, todos nosotros formamos una colonia del cielo aquí en la tierra. Déjenme ilustrárselo de una manera más clara para que lo captemos mejor. A comienzos del siglo XVII, el rey Jacobo I de Inglaterra, mejor conocido en inglés como King James, el de la Biblia, él tuvo una visión muy interesante. Había un gran levantamiento entre algunas naciones aledañas. Él, como rey protestante, rodeado por potencias católicas dominantes, la estrategia de él fue visionaria porque mandó a un grupo de colonos a que vinieran a establecerse en este nuevo mundo, acá en el continente americano. Colonias que extendieron y afirmaron la identidad inglesa. Eran como pequeñas Inglaterras aquí en este nuevo mundo, por así decirlo. Así que de esa manera nació la famosa ciudad de Jamestown en Virginia, en el estado de Virginia, en el año 1607. Y más tarde se formaron 13 colonias. Ustedes como yo, que somos inmigrantes, que algunos ya son ciudadanos de este país y algunos que están en proceso de serlo y a otros que están aquí también por un tiempo, hemos adoptado una cultura muy interesante cercano el mes de noviembre y celebramos juntos el Día de Acción de Gracias. No tiene nada que ver con otros latinos, pero nos encanta comer, ¿verdad? Por eso nos apuntamos. Pero esta celebración se conecta específicamente con esto. Las colonias inglesas que se establecieron en esta región, cuando ellos estaban viéndoselas bien difícil, establecieron un lazo de conexión con los indígenas nativos americanos y ellos les ayudaron a poder cultivar los vegetales y algunas de las frutas que había en esa región y de esa manera sobrevivieron, y como agradecimiento a Dios por haber provisto de ellos en tierra ajena, ellos dieron gracias, y eso es lo que celebramos en noviembre, la última semana de noviembre. Era vivir como si fuera en Inglaterra, pero en este lugar con todas las cosas de este nuevo mundo. La generosidad divina la recibieron sin olvidar sus raíces inglesas. Ahora pasemos a una ciudad maravillosa llamada Filipos, porque esta imagen nos ayuda a entender lo que Pablo estaba haciendo cuando escribió esta carta. Ustedes recordarán, por lo que vimos la semana pasada, que la ciudad de Filipos tomó su nombre del rey Felipe II de Macedonia, el padre de Alejandro el Grande. Era una ciudad muy próspera, pero era una colonia romana. Aun cuando estaba en Macedonia, muy lejos de Roma, ellos estaban orgullosos de ser ciudadanos romanos. Hablaban el latín, que era la lengua o el idioma de los romanos, era el idioma oficial. Practicaban el derecho de Roma, practicaban y se vestían como los romanos. Los filipenses se sentían orgullosos de ser romanos, aun cuando estuvieran viviendo en una tierra distinta. Esto es lo que Pablo tal vez haya tenido en mente como un antecedente histórico para él cuando escribió en Filipenses capítulo 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Como un dato curioso, el que hubiera muchos retirados del ejército, muchos militares en esa ciudad de Filipos, hacía que de alguna otra manera muchos judíos no estuvieran ahí. Es la razón por la que en la carta a los filipenses no vemos mucha presencia del Antiguo Testamento en las palabras de Pablo, que no había muchos judíos, no había sinagoga en ese lugar. Pablo está diciendo de alguna otra manera, ustedes, filipenses cristianos, pueden permanecer en una ciudad del imperio,
Pueden de alguna otra manera seguir sus costumbres, pero no se olviden que ustedes tienen una ciudadanía distinta, un himno distinto, una identidad fundamental que está arraigada en los cielos. Una colonia en el cielo, aquí en la tierra. Ellos como colonos, los filipenses, como colonos romanos, vivían en Macedonia. Y con la mirada fija en Roma, la iglesia de Jesucristo, hoy en nuestros días, debe vivir aquí en la tierra con la mirada puesta en el reino eterno. ¿Cuál es entonces la consigna que nos define como cristianos? No lo voy a hacer batallar mucho. Pablo lo dijo claramente en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es, ¿se acuerdan cómo lo dijeron la vez pasada? La vida es Cristo. Algunos no vinieron, tienen que decirlo más fuerte. La vida es Cristo. La vida es Cristo. Muy bien, ese es el punto del mensaje anterior. Y vamos a continuar con esa misma línea en este mensaje, porque la consigna del cristiano es la vida es Cristo, vivir por Cristo. ¿Y cómo se nota esa vida en Cristo, en el mundo en el que nosotros vivimos? Me alegra que lo haya preguntado, porque aquí Pablo comienza su carta a los filipenses dando la respuesta de manera concreta. ¿Cómo debe lucir esta ciudadanía eterna viviendo aquí en la tierra? Ser agradecidos, tener gratitud. Una gratitud que no depende de las circunstancias exteriores, sino que brota de la certeza misma, de la certeza absoluta de que Dios nos ha dado una nueva identidad. Y que Dios jamás nos va a dejar y jamás nos va a abandonar. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Pablo comienza dando gracias a Dios por la iglesia de Filipos y nos enseña que la vida ciudadana de Cristo florece en un corazón que es agradecido. Él es agradecido y espera que los filipenses sean agradecidos y por ende espera que ustedes y yo seamos agradecidos por todo lo que tenemos y a quien tenemos. Y no se trata de gratitud superficial. No se trata de un mero optimismo. No, aquí claramente él está hablando de que esta gratitud tiene raíces en la gracia de Dios. Y los frutos visibles de esa gracia se muestran en la vida diaria de ser personas que son agradecidas unos con otros, como somos agradecidos con Dios. Esa gratitud, como veremos a continuación, se expresa al menos en 4 maneras en estos versículos del 3 al 8. Primero, Pablo les ayuda a ellos a recordar con agradecimiento a quienes Dios puso en nuestro pasado. Luego les invita a compartir el gozo de la misión y la vida del evangelio en el tiempo presente. Luego más adelante, a confiar con seguridad de que el Dios que empezó la buena obra no la dejará inconclusa, sino que la terminará. Y finalmente, a amar con el afecto de Cristo, a amar a otros en la familia de Dios. Por eso, así como la semana pasada, la gran verdad era cuando la vida es Cristo y eso se nota, siguiendo en la misma línea, la idea para este mensaje es la siguiente: cuando la vida es Cristo, la gratitud también se nota. La gratitud también se nota. Abran sus Biblias, Filipenses 1, 3 al 8, para poder descubrir cómo la gratitud no es un simple adorno a la fe. Al contrario, es el acento del idioma que como ciudadanos del cielo nosotros debemos hablar en nuestras acciones, en nuestras palabras y sobre todo en nuestra actitud. Porque la actitud del cristiano tiene que ser una actitud de agradecimiento. Vamos a ver el primero de esos puntos. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Síganme la que ustedes tienen. También esa está inspirada por Dios. Así es que vayamos al primero. ¿Creces tú en la gratitud recordando a las personas que Dios ha puesto en tu ayer, en tu pasado? Tú vas a crecer en esa actitud de agradecimiento cuando recuerdas a las personas que Dios ha puesto en tu vida. Aquí Pablo está abriendo su carta diciendo estas maravillosas palabras. Presta atención. Doy gracias a mi Dios, versículo 3, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Es muy diferente a lo que yo le digo a veces a algunas personas que hace tiempo que no veo.
cada vez que te veo me acuerdo de ti. No, Pablo no lo está diciendo de esa manera. Algunos me han escuchado decir eso, ¿va? Táchelo, por favor. No, Pablo está diciendo, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Notemos que aquí la gratitud de Pablo no es la gratitud abstracta. Te doy gracias al Señor por la comida. Y lo repetimos como si fuéramos merolicos. No, está anclada a la memoria. Cada recuerdo de los hermanos de Filipos enciende en el apóstol Pablo una oración de gratitud a Dios por lo que ellos son, lo que ellos representan y lo que han hecho por Él. Si miramos Hechos capítulo 16, encontramos un trasfondo de esta memoria agradecida del apóstol Pablo. Por ejemplo, Pablo no había planeado ir a Filipos, tenía la intención de ministrar en otro lugar, pero el Espíritu Santo lo movió del lugar y fue allí a Macedonia, a Filipos. Y cuando llegó a ese lugar, se encontró con algunas personas, y ahí en Hechos capítulo 16 lo encontramos. Por ejemplo, a la orilla del río se encontró con una hermosa mujer llamada Lidia. Era una mujer empresaria y temerosa de Dios, cuyo corazón fue abierto al evangelio, y junto con su familia se abrió a la fe en Cristo Jesús. Una de las iglesias ahí tal vez haya sido establecida en la casa de Lidia. Luego encontró en las calles a una mujer, a una joven esclava que fue liberada de un demonio, de una opresión espiritual. Más adelante, cuando él fue puesto en prisión, el carcelero que estaba ahí después de un terremoto se asustó, ¿verdad? Y los vio a ellos ilesos, y él también y toda su familia recibieron la vida eterna cuando pusieron su confianza en Jesús, aquel a quien Pablo y Silas predicaban. Cuando Pablo se acordaba de estas personas y de otros más, da al Señor un agradecimiento desde lo más profundo de su corazón. No eran simples testimonios de historias, eran testimonios vivientes, personas de carne y hueso que habían hecho algo grande en la vida del apóstol Pablo. Aquí vemos algo profundo. Pablo da gracias no por las cosas, sino por las personas. Él está agradecido a Dios no por las ofrendas que le enviaron, aunque les dio las gracias por eso. Está más agradecido que por las personas. Cada recuerdo de Lidia, de aquella joven esclava, del carcelero y tantos otros más, hacían brotar en el corazón de Pablo gratitud. Reconocía que su vida no era solo el resultado de puras decisiones personales, sino también del obrar de Dios de una manera muy particular a través de otras personas. Recuerden, nosotros hemos sido bendecidos para ser de bendición a alguien más. Dios va a bendecir a otras personas y te va a dotar a ti como instrumento. Damos de gracia porque de gracia hemos recibido. De alguna otra manera, Pablo sabía que su vida había sido bendecida por otras personas también. Y en este principio tenemos que entender que la gratitud florece cuando recordamos intencionalmente a las personas que Dios ha puesto en nuestro ayer, en nuestro pasado. Cuando miramos hacia atrás, la huella de la gracia en la vida de otras personas. Vamos a ponerlo en práctica. Piensa por un momento en alguna persona que ha sido clave en el pasado en tu vida. Que gracias a esa persona, aun cuando ibas caminando por un rumbo que no te llevaba bien, pudiste ver la luz de Cristo y volviste de tu camino. Piensa en alguien. Tal vez fue un amigo, tal vez fue un maestro de la escuela que sembró palabras de fe en tu niñez, tal vez fue tu abuelita, no sé. Piensa en esa persona. Pablo aquí nos enseña a detenernos y a pensar en aquellos que han sido pieza clave en nuestra vida. Jamás voy a olvidar a la pareja que me permitió la gran oportunidad de venir a estudiar al Seminario Teológico de Dallas, aún sin conocer el idioma. En aquel tiempo no teníamos DTS en español, todo era en inglés. Y yo solamente tenía 5 palabras en inglés, imagínese usted. Y esas personas no solamente abrieron su hogar, creyeron en mí, me ayudaron a saber cómo educarme en este país, a entender más acerca del idioma y las costumbres. Y fue muy interesante cómo Dios utilizó a esa pareja. Y ahora se convirtieron en mis padres espirituales cuando llegué a este país hace casi 30 años. Piensa. Ahora no nada más pienses. Te reto a que hagas algo. Que no pase este día o esta semana
sin que tú le mandes un mensaje de texto, un WhatsApp, o les llames por teléfono y les digas, ¿sabes qué? Quiero decirte que Dios te ha usado grandemente en mi vida. Ustedes no saben lo que va a provocar eso en la vida de esas personas. Va a ayudarles a ver que lo que invirtieron de tiempo en ti valió la pena. Porque eso es lo que Pablo hizo. Estaba aquí incluyendo en su memoria a aquellos en el pasado que habían sido de gran influencia y de gran bendición. El pastor Jonathan Murphy lo ilustra muy bien cuando él dice, al pensar en las personas del ayer, se levanta la tapa de la olla del corazón y la gratitud empieza a borbotear en la superficie. Un corazón agradecido no puede contenerse, lo expresa. Si tú eres una persona agradecida con Dios por lo que le ha hecho en tu vida, a través de los demás, tú lo tienes que expresar. Si no, entonces no estás siendo agradecido. Lo estás haciendo de palabras, pero no de hechos. Hay que ponerlo en práctica. Haz una lista de 2 o 3 personas del pasado. Agradécele a Dios por ellas. Ora por nombre y pon en tu rostro, en tu mente, como lo hizo Pablo aquí. Y si alguna de ellos todavía está en vida, mándale un mensaje. ¿Está bien? Vayamos al segundo punto. Pablo empezó su carta recordando a aquellos que habían sido pieza clave en su vida. Y ahora nos mueve al segundo punto práctico para crecer en gratitud. Creces en gratitud disfrutando la comunión con las personas que Dios ha puesto en tu ahora, en tu hoy, en tu tiempo presente. Ya no nada más en las de ayer, sino en las que te rodean ahora. Cuando él recuerda con gratitud a los hermanos del ayer, Pablo ahora se enfoca. Fíjense el versículo 4. Él dice, en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Notemos que la gratitud no se limita a los recuerdos del pasado. Pablo está agradeciendo a Dios por una comunión viva que tiene. Tiene personas con las que puede contar en este momento. Cuando él escribió esta carta, Pablo estaba bajo arresto domiciliario. No podía estar físicamente con ellos, pero se acuerda de ellos y le está dando gracias por estar presente. Fíjense cómo les dice aquí, participar en el Evangelio. Y no se refiere únicamente al momento cuando los filipenses recibieron el mensaje 10 años atrás, cuando Pablo y su equipo llegaron en el segundo viaje misionero y establecieron la iglesia ahí en Filipos. Se está refiriendo también a la contribución presente, el apoyo práctico, las oraciones, pero también la contribución económica que le enviaron cuando él todavía estaba en prisión. El significado de la palabra participar aquí es otra palabra para comunión o koinonía, como se dice en el griego. Y esta palabra significa comunión. Y la palabra comunión la desglosamos en 2 y es común unión. Tenemos algo en común. Por eso el griego koiné es el griego que se hablaba en el tiempo del Nuevo Testamento. Era el griego común, el que hablaba la gente. Koinonía. Caminar juntos en la misión del Evangelio. Cada vez que sostenemos a nuestros ministerios, cada vez que nosotros apoyamos a algún pastor, cuando apoyamos a algún misionero o evangelistas, nosotros estamos en oración, con hospitalidad y con contribución económica, participando en el Evangelio con esas personas y por ende con Jesucristo. Koinonía no se refiere a una amistad superficial, sino a una vida completamente compartida. Compartir con alguien un café, compartir un almuerzo, porque todos hemos sido perdonados. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Somos hermanos y hermanas. Y los hermanos deben convivir. Este vínculo trasciende idiomas y culturas y fronteras. Una persona de nuestra congregación estuvo en un viaje de misionero a corto plazo en Roma. Y en el hotel donde estaba bajó a desayunar y encontró a una familia de Brasil. Tratando de hacer conexión con él porque el hermano no hablaba portugués y los brasileños no hablaban inglés, vio que la Biblia la tenían abierta porque estaba en un devocional y le empieza a decir a como señas, ¿no? Diciendo yo también soy cristiano. Y tuvieron todo el desayuno y una conversación y se gozaron, aun cuando no se comunicaban, a señas se dieron a entender. ¿Por qué? Porque somos familia, no importa el idioma, no importa la cultura, no importa las costumbres que podamos tener, lo que nos identifica es nuestra ciudadanía eterna. Ustedes podrán ser de cualquiera de los 17 países representados en este lugar,
pero tenemos un solo reino al cual todos somos ciudadanos, porque somos cristianos. Y lo mismo ocurre aquí y ahora. Cada vez que oramos juntos aquí en la iglesia, es por eso que a veces no tolero cuando la persona que se sienta en este lado no quiere saludar a los del otro lado. Hasta parece el Congreso de la Unión aquí. No, tenemos que aprender a salir de nuestras sillas, a sentarnos de otro lado para ver si conocemos a la persona que está al otro lado, a la que nunca vemos. Porque llegamos, nos paramos y nos vamos y a veces no tenemos el tiempo de hacer koinonía, comunión. Pablo quisiera estar con ellos y no podía, pero les escribió para decirles, pienso en ustedes. Vamos a hacer algo práctico. Hazlo activamente con el pueblo de Dios. Involúcrate en la vida de esta iglesia. Únete a un grupo en casa, un grupo de estudio bíblico de los miércoles. Sirve en algún ministerio. Comparte una comida con alguien después del servicio. Ponte de acuerdo ahora, si no traes el dinero suficiente. Dice, la semana que entra, vente aquí y nos vemos. Sobre todo las visitas, invítenlos hoy. Amén. Abre tu vida en las relaciones más profundas y significativas. Y esta semana detente a darle gracias a Dios por ellos. Por la comunión que ya disfrutas. Por ser familia de la fe. ¿Saben? Cuando nosotros lo hacemos, deja de ser teoría. Se convierte en algo tangible, contagioso. Y en el mundo en el que vivimos, dividido, fragmentado, simplemente vean las redes sociales de esta semana con todo lo que ha ocurrido, lo que describía el pastor Iván. Es terrible. Es más, yo los voy a retar a que si es posible esta semana, no consulten las redes sociales. ¿Qué les hace que no me vean a mí en las redes sociales? Ni nadie más. Meditemos mejor. En lugar de pasar tiempo en el Facebook, pasemos más tiempo en el Facebook. Que conozcamos más cómo relacionarnos con Él. Y puede decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y eso se haga visible. Vamos al tercer punto. No solamente creces en gratitud cuando piensas en las personas del ayer, creces en gratitud cuando piensas en la comunidad en la que te encuentras hoy, creces en gratitud al confiar en la obra de Dios en tu vida. Que aquel que comenzó la buena obra en ti no la va a dejar, sino que en su tiempo Él la terminará. Fíjate lo que dice el versículo 6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Notemos que ya no se trata solamente de mirar atrás o de mirar al hoy. Se trata también de disfrutar de la comunión presente, pero enseñándonos a vivir agradecidos por lo que Dios mismo. No miramos atrás, no miramos al presente, miramos hacia arriba donde está Dios. Y le damos las gracias por lo que está haciendo en su vida. Fíjense estas frases, qué interesantes. Habla de una obra. ¿Quién inició la obra? Dios. Dios inició la obra. La salvación, la transformación espiritual comienzan siempre con Dios. No son fruto de tu esfuerzo, ni el mío. Él abrió nuestro corazón, Él nos llamó, Él nos adoptó. La buena obra comenzó en Dios. Por gracia son salvos, no por méritos propios. Aparte de eso, es una obra que es buena. La buena obra dice, todo lo que Dios hace es bueno, aunque a veces no nos guste. Tal vez hoy veas los andamios y las herramientas del proceso, pero la obra final será completa a cabalidad en el tiempo de Cristo. Incluso lo difícil, lo incomprensible, lo que estás pensando que no es posible, para Dios es posible. Y 3, es una obra en proceso. Tú y yo somos una obra en proceso. Dios no ha terminado. Entonces la siguiente vez que trates de criticar a algún hermano, a alguna hermana por cómo se viste, por cómo habla, espérate. No esperes que a esta hermana en 3 meses surjan los cambios que te ha tomado a ti 30 años hacerlo. Es un proceso. Y así, si alguien les critica a ustedes, tienen mi permiso de decirle, hermano, soy un proyecto en proceso. Dios no ha terminado conmigo, pero gracias por recordármelo. El Dios que comenzó la buena obra la continuará a lo largo de nuestra vida y terminará cuando veamos cara a cara a nuestro Dios. Su obra por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros nos va capacitando día a día hasta que un día Él complete su obra cuando estemos ante su presencia. No se angustien, no se confundan. Dios está obrando en ustedes, aunque no lo vean. Dios siempre termina lo que comienza.
Esto se parece al proceso de entrenar un equipo. Ustedes han tratado de trabajar con niños jugando soccer, fútbol. Aquí le llaman soccer, ustedes y yo le llamamos verdaderamente fútbol. Pero cuando están los niños, todo comienza con el registro del equipo de los niños. Nos anotamos, vamos a jugar en esta clínica de fútbol. Imagina el grupo de pequeños en su primer entrenamiento de fútbol. El día que se inscribieron, ya son oficialmente parte del equipo, ¿cierto? Pero no significa que dominen el balón todavía no aprenden. Semana tras semana, entre caídas, raspones, lágrimas, risas, van creciendo en habilidades. Algunos progresan más rápido que otros. Pero todos tienen una fecha marcada en el calendario, en el gran partido, donde van a jugar todos en competencia. Ese día, lo que comenzó con una inscripción terminará en una celebración. Así es la vida cristiana. Desde el momento en que tú pusiste tu fe en Cristo Jesús, tú fuiste registrado en el libro de la vida, en el equipo de Jesús, por así decirlo. Ya eres suyo, estás en su lista, pero desde entonces Dios te está entrenando en la vida diaria, moldeándote, corrigiéndote, levantándote, incluso en medio del lodo en el que has caído. Algunos maduran más rápido que tú, pero ¿sabes qué? Todos avanzamos hacia aquel gran día en que estemos completos delante de Cristo. Así es que piensa en esto. La gratitud florece cuando confías en que Dios seguirá obrando en ti, incluso cuando no lo veas a Él, cuando no lo percibas. Por eso agradece hoy por la gracia que te salvó. Agradece por la gracia que te sostiene en este momento y te moldea. Y agradece por la certeza que tienes de que un día serás completamente transformado. Número 4 y último. Creces en gratitud amando a otros creyentes como Cristo lo ha hecho. Filipenses 1, 7 al 8 dice: es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos ustedes con el entrañable amor de Cristo Jesús. Cuando yo pertenecía al grupo de jóvenes, hace poquito, en la iglesia en México, no hace mucho, jóvenes de ayer, había un canto que teníamos que era muy interesante porque era repetirlo. Dice: amamos a, y ponemos el nombre, amamos a Carlos porque estamos en Cristo. Se necesita de Cristo. Y a veces gritaba por allá, y mucho, para amar a Carlos. Y es verdad. De alguna otra manera a veces necesitamos amar con el amor de Dios, porque el amor mío de Carlos a veces no funciona. No amamos porque la persona se lo merezca, amamos porque tenemos el amor de Cristo radicando en nosotros. Y ese es el amor que tenemos que mostrar, aun cuando las cosas a veces no nos caigan a nosotros bien. Aquí la gratitud que Pablo alcanza llega a su punto más efectivo. Un amor tan profundo que está impregnado de la misma compasión de Cristo Jesús. Pablo no habla de un cariño superficial, no está hablando de labios para afuera. Él está hablando, dice, lo llevo en el corazón. Y eso es más que una poesía bíblica, eso es una certeza. Él está orando por ellos. Lo importante que hay que notar en este pasaje es la base, el fundamento de ese amor. No es el amor romántico que pueda tener, no es el amor filial que pueda, es el amor ágape, el amor de Dios que está en Pablo ahora. Dice: todos ustedes participan conmigo de la gracia. Es decir, lo que los une no es afinidad natural, lo que los une no es el partido de fútbol, soccer al que le van, lo que los une no es a la iglesia que asistes, lo que los une es la gracia salvadora de Dios. Y así debíamos vernos todos nosotros. Ni la prisión, ni la persecución rompieron el vínculo tan fuerte del amor de Cristo en la vida de ellos. Los filipenses se identificaron con Pablo de manera voluntaria. Enviaron a Epafrodito, lo sostuvieron económicamente, cargaron con él, aun cuando era peligroso para ellos identificarse con alguien como Pablo. Por causa del evangelio decidieron caminar juntamente con él. Por eso añade aquí: los quiero con el entrañable. Entrañas es la parte de nuestro estómago, la parte más fuerte. Ese amor que me hace que me emocione, que me dé mariposas en el estómago. Con ese amor entrañable del amor de Cristo es como los amo. El amor que Cristo mostró a sus discípulos ahora se expresa a través del apóstol Pablo. Y ese amor se debe expresar a través de ti y de mí.
a la gente que nos rodea. Si no puedes amar con el amor que tienes, no te culpo. Nuestro amor es finito, limitado. Pero usa, si en verdad eres cristiano o cristiana, usa el amor de Cristo para amar a los demás. Porque si no se lo merecen, adivina qué, descubres lo que significa la gracia. Porque amar al que se lo merezca no es gracia, es retribución. Pero amar al que no se lo merece, eso es gracia. Como lo expresó Juan de una manera clara, amamos con el amor de Dios porque Dios es amor. Pastor Jonathan Murphy dice, vives a la luz de lo que amas, y si dentro de tu corazón, más allá de tu familia natural, tienes al pueblo de Dios a tu alrededor, eso va a transformar tu manera de pensar, de hablar y de actuar. Qué triste que eso sea real, pero en el sentido contrario. Porque tengo a la gente de la iglesia, por eso actúo de manera distinta, pero no para agradar a Dios, sino para huir de Dios. Y no debe ser así. Lo que albergas en tu corazón determina tu agenda, tus oraciones, tus conversaciones y hasta tus emociones más profundas. Si Dios está en tu corazón, se va a notar. La vida es Cristo y eso se nota. Piensa en un grupo diverso de creyentes como el que componen esta iglesia. Algunos son inmigrantes, algunos son personas ya naturalizadas en este país, algunos son profesionistas, otros no terminaron la escuela primaria. Pero cada semana nos reunimos para orar, para compartir las cargas, para llorar juntos. Con el tiempo nos convertimos en una familia auténtica de fe, porque somos hijos e hijas de Dios, nuestro Padre Celestial. Así como el Espíritu Santo imprime en nuestros corazones rostros, nombres, y hay que dar gracias por los del pasado, hay que dar gracias a Dios por los del presente, hay que continuar dándole gracias a Dios por lo que está haciendo a nosotros, y hay que continuar amando con el amor de Cristo. Así que ora intencionalmente. Cuando amamos a otros con el afecto de Cristo, interésate genuinamente. Haz presente tu amor en acciones sencillas. Celebra a tu familia de la fe. Habla de tu familia cristiana como hablarías de tu familia terrenal. Cuando la iglesia ama así, el amor entrañable de Cristo se convierte en una colonia celestial aquí en la tierra y la gente lo nota, la gente lo ve, la gente dice, ¿qué tienen esos cristianos que se aman? Hoy en día la pregunta es, ¿qué tienen esos cristianos? Y le añaden una letra, ¿verdad? Que se arman los unos a los otros. Porque al final cuando decimos, para mí vivir es Cristo, ese es un amor que se nota. Vivir como ciudadanos del cielo entonces, aquí en la tierra, no es una opción secundaria. Es el llamado, es la voluntad de Dios para quienes pertenecen a Él, para ti y para mí que somos cristianos. Si tú no perteneces a Cristo, no te puedo decir que tú tienes que vivir así. Es el Espíritu de Dios el que te va a motivar, el que te va a impulsar a hacerlo. La verdadera ciudadanía en Cristo implica reconocer cada día que su gracia te sostiene y te va cultivando una actitud de gratitud. Así es que hay 4 cosas que te dejo de tarea. Recuerda tu ayer, recuerda aquellos que han sido de impacto en tu vida. Agradece a Dios por esas personas que te acercaron a Cristo. Disfruta tu comunión hoy con los demás creyentes. Busca intencionalmente compartir la vida con alguien. Haz misión con otras personas. Confía, número 3, en la obra de Dios en ti. Ten la certeza de que lo que Él comenzó lo va a terminar en su tiempo. Y número 4, ama con el afecto de Cristo. Demuestra amor práctico, incluso hacia aquellos que son difíciles de amar. Si cada creyente vive de esta manera, si tú como creyente vives de esta manera, la gratitud deja de ser abstracta y se convierte en un estilo de vida que refleja el cielo en la tierra. Se puede ver con los ojos. Y hablando de los ojos, me encanta la historia, y con eso termino, del niño que pedía limosna con un letrero que tenía a sus pies y un sombrerito a un lado que decía, soy ciego, por favor, ayúdenme. Algunas personas pasaban, arrojaban una moneda, pero no se detenían. La gran mayoría pasaba de largo. No le prestaban atención al letrero ni al niño ciego que estaba pidiendo. Hasta que llegó un hombre que caminaba lentamente. Le pidió al niño que si le permitía tomar el letrero y escribir algo sobre él. Y el niño accedió. Le dio la vuelta al cartel y anotó algo ahí. Luego lo puso a los pies del niño y se fue. Para el resto del día el sombrero estaba a rebosar de tanto dinero que tenía. Cuando el niño, sorprendido, escucha los pasos silenciosos del hombre, lo reconoció y le dijo, ¿usted fue el hombre que escribió algo en mi letrero?
Sí, soy yo. ¿Qué fue lo que escribió? La gente no ha dejado de poner dinero ahora. Lo único que hice fue escribir lo mismo que tú ya tenías, pero con unas palabras diferentes. Tú dijiste, soy ciego. Y yo dije, hoy es un día hermoso, pero no puedo verlo. Ayúdame a disfrutarlo. Los dos mensajes decían la verdad. Pero el segundo despertó gratitud. Gratitud en las personas que sí tenían ojos y no se detenían a contemplar lo hermoso del día. Quiero invitarte a que hagas algo este día. Deja de quejarte por lo que no tienes y comienza a darle gracias a Dios porque sí tienes. Deja de quejarte de que no quieres. Eso es lo que hace a la gratitud que sea espiritual. Abre nuestros ojos, nos enseña a ver cosas que la gracia de Dios nos ha traído, pero porque estamos completamente inmersos en las cosas de este mundo, no hemos aprendido a ver las bendiciones que todos los días, porque nuevas son las misericordias del Señor y cada mañana su gracia se enaltece. La ciudadanía celestial es gracia, pura gracia. Y cuando vivimos agradecidos, nuestros corazones se transforman, nuestra comunidad se fortalece. Así que quiero invitarles a ponerse de pie y vamos a cimentar esta verdad en nuestro corazón. Así como lo hicimos la vez pasada, yo voy a decir, la vida es Cristo, y ustedes van a responder, y eso se nota. Hoy voy a añadir otra frase aparte de eso. Voy a decir, la actitud es gratitud, y ustedes van a decir lo mismo, y eso se nota. Y voy a terminar con una que dice, somos ciudadanos del cielo, y ustedes van a decir, y eso en la tierra se nota. ¿Están listos? ¿Están listos? La vida es Cristo. La actitud es gratitud. Somos ciudadanos del cielo. Gloria a Dios. Bendiga en el nombre de Cristo en este día. Padre, aquí está su pueblo. Gracias por su maravillosa gracia. Gracias porque nos ha regalado la ciudadanía eterna. Gracias por su pueblo, por la comunión viva que nos une como familia en la fe en Cristo Jesús, por la obra continua que Él realiza a través de su Espíritu Santo en nosotros, por el amor entrañable que nos tiene. Ahora le pedimos que nos ayude a cultivar ese corazón agradecido a nosotros también. Que la gratitud sea el acento que distingue nuestro idioma como ciudadanos del cielo. Y que todo lo que hagamos refleje su gracia. Para que podamos decir con todo nuestro corazón, la vida es Cristo. Dios les bendiga, hermano.